El siguiente programa tiene categoría L, para liberales y libertarios. Hola, ¿cómo están mis amigos liberales y libertarios? Soy Hervis Medina, fundador de La Libertad en Marcha, un movimiento filosófico constante que se va a dedicar a diseminar las ideas de la libertad a través de la alfabetización política y económica. Su fundador es William Bravo y mi persona Hervis Medina, con la misión de llevarles a ustedes todo el material literario sobre economía y política. Cómo han sucedido las cosas en la historia desde el año 1900 hasta 1924. Vamos a desnudar las mentiras que han hablado la partidocracia durante más de 60 años. Y esto no solo dicho por mí, sino dicho por Arturo Uslar Pietri, quien puede conseguir el video aquí arriba, en una entrevista que se le hiciera en el año 1996 a los 93 años, hablando de todos los errores que ocurrieron en la Cuarta República. Es, repito, un movimiento filosófico liberal que utiliza como herramienta principal un arma que todos tenemos. Y no tengáis miedo por decirlo del arma, porque el arma son las redes sociales, es el teléfono, es la computadora. Si nosotros logramos a la inversa de lo que hizo Gramsci con el socialismo, podemos lograr que el liberalismo, el libertarismo llegue a cada uno de los venezolanos en nuestro país, porque la batalla es la diseminación de las ideas de la libertad a través de la información, de la cultura, de los talleres, de, digamos, videos en las redes sociales, así como lo diría y lo escribiría Mises en el libro de la acción humana, que es el primer libro que les recomiendo. Si no lo tienen a mano, ustedes me indican a través de la cuenta y yo gustosamente se lo enviaré vía electrónica a través de Google Drive. Yo poseo más de 1000 libros sobre libertad, sobre liberalismo y sobre libertarismo. Hoy vamos a tocar un gran tema, un tema que tiene que ver con la verdad, la posverdad, los fake news y las grandes mentiras que han dado los políticos en Venezuela. Es realmente la realidad que Venezuela no quiere que veas. Ese es el título. Venezuela se encuentra en un bucle en el que no puede salir. Una y otra vez se repite la misma historia, pero esto no es casualidad. Esto no cayó al azar. Hay una realidad en Venezuela que nadie quiere que veas, que vivas ilusionado, que vivas con lo que dicen los imbéciles que salieron de los bares a las redes sociales. Ellos dicen de que Nicolás va a caer el 5, de que va a caer el 10, de que iba a caer el 28. Cada día se inventan un revuelo solo para obtener like, para obtener audiencia a través de las redes sociales. En este video voy a comentar de una forma como nadie se anima a decir las verdades. A continuación vas a entender a la perfección lo que está sucediendo en nuestro país. A este análisis lo voy a hacer de una forma sencilla, muy simple, que lo va a entender desde una abuela hasta un niño. Así que no te preocupes si no entiendes mucho de lo que está pasando en el país, porque luego de este video vas a poder contarle a tus amigos y familiares a la perfección lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cuesta aceptarlo? Claro que sí, porque te han mantenido engañado durante más de 63 años. No es solamente con los 25 años que llevamos, sino con los 40 años también de la Cuarta República. Básicamente en Venezuela lo que hay es un teatro donde actúan dos izquierdas, como lo diría Carlos Rangel. Siempre hemos estado entre izquierda e izquierda. Una que pertenece, por supuestamente, al Foro de Sao Paulo y otra que pertenece a la Internacional Socialista y, por supuesto, a los progresistas. Lo que se repite una y otra vez en Venezuela es socialismo. ¿Y eso qué genera? Ese socialismo en Venezuela. Que los movimientos que vemos en la calle, las marchas, los movimientos de lucha no tengan éxito.
porque hay una sinonimia entre el gobierno deleterio de Nicolás Maduro y la oposición representativa llamada MUD, PUD, Coordinadora Democrática, etcétera, etcétera. Póngase a estudiar la historia de los últimos 25 años y verán que ustedes mismos van a encontrar la respuesta a la pregunta. Estos tipos siempre han sido cómplices del régimen y por eso han permanecido 25 años en el país creando crisis y 25 años la oposición solo sabiendo perder para vivir de la crisis. ¿Cuál es el principal error que está presente? Básicamente, que la resistencia debe ser dirigida por personas de la resistencia. No podemos esperar que la resistencia triunfe si está dirigida por traidores. Es muy tonto ir a una lucha esperando triunfar teniendo una persona de líder que traiciona injustamente esta lucha. Es decir, los políticos. Ustedes lo han visto tanto en el año 2002, 2014, 2018, 2017. Cada vez que hay una manifestación, son los políticos los que echan la bola para atrás. ¿Por qué? Porque ellos dicen que eso no es un acto democrático. Si volvemos unos años atrás, tenemos que destacar los esfuerzos que Trump ha hecho por Venezuela, sobre todo para liberarla. Pero lamentablemente se eligió al personaje errado. En este caso estoy hablando que en su momento fue Juan Guaidó, donde habían dos presidentes al momento, uno en favor del régimen y el otro a favor del régimen. Por un lado Maduro y por otro lado Guaidó. Pero lo que hubo realmente fue una gran estafa. Y hace poco María Corina también hizo esa gran estafa. Vino desde el año pasado ofreciendo la libertad del país para el 28 de julio, cosa que no pudo hacer porque todo comenzó mal. Si los políticos siguen haciendo las mismas cosas, no van a obtener resultados diferentes. La sociedad venezolana lo que necesita son ideas para que la sociedad cambie, ideas nuevas, no la misma retórica de siempre, el estatismo, el estatismo, el paternalismo, el que Estado te proteja, ayudarte. Es todo lo contrario. Es un Estado chico con una sociedad grande, que esta nación mantenga al Estado y no que el Estado mantenga a la nación, como lo han hecho desde la época de Acción Democrática y COPEI hasta la actualidad. La nación es la que genera los bienes y servicios y le paga al Estado a través de los impuestos, que es un robo, para impartir justicia, orden y seguridad, porque esa es la misión del Estado. Son solamente 3 funciones. Las otras funciones que se han ideado ellos, los representantes del Estado, que es el gobierno, sencillamente son necesidades que ellos han tenido, son necesidades, son ilusiones que han tenido y las han convertido en derecho, y han convertido el chavismo en una enfermedad del alma. Una enfermedad del alma porque está basada en el odio, en el rencor, en la envidia, en el trato diferente ante la ley, la desigualdad ante la ley, produciendo muertes, produciendo hambre, produciendo cosas graves a la sociedad venezolana. Y los únicos que se han beneficiado son los que manejan el Estado, en este caso el gobierno, y los opositores, porque no he visto ningún político que esté pasando hambre y que esté en el exterior lavando pisos y limpiando posetas. Eso no lo he visto. Los que están en el exterior se están dando la Dolce Vita, viven en mejores hoteles, viven en pisos en España, en Miami viven cómodamente, etc. Entonces hay una sinonimia, hay un acuerdo entre los dos bandos para llevar las cosas en paz entre ellos. Si se preguntan qué fue de la vida de Juan Guaidó, bueno, ahora él está en Miami, muy tranquilo, pasándola bien, jugando pádel, jugando tenis, dando clases de no sé qué. Ya él cumplió su objetivo durante 5 años de oposición. Él se autojuramentó presidente de la República, obtuvo unos recursos del gobierno de los Estados Unidos para la lucha, para el cese de la usurpación, etc.
y ese dinero nunca llegó. Se lo repartieron entre Leopoldo López, entre él mismo y otros políticos más que se encuentran fuera del país. Lo que hizo fue Guaidó, en mi criterio, ayudar al chavismo en 5 años. Sobre todo recordemos que el chavismo no puede hacer las cosas por su cuenta, especialmente negociar con los Estados Unidos, cosas que son elementales porque en los Estados Unidos existe la separación de poder. Bueno, y que por lo tanto las cosas que no puede hacer el chavismo directamente se las encarga a la falsa oposición. Un gran ejemplo de ello, las sanciones que se le impusieron por Obama en el año 2015 a Venezuela. Muchos de estos políticos opositores iban a Washington a solicitar que le quitaran las sanciones e incluso lo vimos como el año pasado quitaron sanciones, liberaron a los narcotraficantes sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, liberaron a Alex Saab, entre otras cosas. Actualmente hay más de 9 millones de venezolanos fuera del país. Esta es una estrategia perfecta del chavismo que le está funcionando muy bien junto a la oposición. Y lo digo ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, muy simple. Lo que el chavismo pretende es vaciar el país, como sucedió en El Salvador en una época que de 4 millones, 2 millones se fueron a los Estados Unidos. Y como sucedió en Irlanda, que la mitad de la población irlandesa en los años 70 se encontraban también en los Estados Unidos. Lo que el chavismo pretende, como dije, es vaciar el país, dejar la menor cantidad de personas dentro de Venezuela para así con la misma cantidad de recursos que cuenta Maduro ahora tendría que controlar a un número menor de personas y por supuesto ponerlas al servicio como lo está haciendo ahorita con lo de la ley de estos jueces de paz que va a tener 30.000 personas a su disposición. Por lo tanto, la articulación entre el chavismo y la oposición, es decir, la oposición ficticia o la oposición representativa de mentira, no hace más que frustrar y decepcionar al pueblo venezolano, que se había ilusionado con sacar a Maduro de una vez por todas. No lo digo yo, lo dijo esta señora. Desde hace un año dijo que Maduro llegaba hasta el 2025. Señora que por cierto apoya a los movimientos LGBTI, señora que apoyó en el año 2013, si no recuerdo, fue en marzo, la ley desarme para que los que tuviéramos armas legalmente la entregáramos y armaran a los colectivos y no pudiéramos repeler la fuerza coercitiva que existe en el Estado a través de las Fuerzas Armadas y dejarnos indefensos ante el Estado. Por eso, en las marchas siempre vemos muertos del lado de la oposición, porque no hay armas de este lado. Y esta señora que estoy colocando aquí en pantalla fue responsable de ello. Y ella se hace la loca. Una vez yo le dije a María Corina, en Maracaibo, en una entrevista, que en Maracaibo decíamos que ella jugaba al escondido sola. Y ella me preguntó por qué. Yo le dije, bueno, simplemente porque vives perdida. Dice una cosa hoy, mañana dice otra. Es tanto así que María Corina Machado favorece el aborto en Venezuela y otras pautas que lleva a cabo el progresismo internacional. Como por ejemplo estar en contra del presidente con mayor apoyo popular en el mundo, como lo es actualmente Nayib Bukele. Y vean el video que les dejo, donde ella misma narra lo que estoy diciendo. Una palabra y usted me dice la palabra que se le ocurre. Nayib Bukele del Salvador. Contradictorio. Ha logrado entusiasmar a muchas personas de su país, de otros países, pero creo que no hay que nunca olvidar las formas democráticas y ahí está el verdadero estadista. ¿Tiene visos de dictador también? Yo creo que han habido por lo menos actos autoritarios. Por lo tanto, dadas las cartas, no hay otro camino que no sea generando una independencia del país. Hoy en Venezuela perdió la capacidad para ser considerado un Estado. Hoy Venezuela no es una república. Hoy Venezuela es un territorio ocupado y ocupado por zombies, por personas que están pasando hambre, que están
llevando penuria. El pueblo venezolano necesita recuperar su territorio que está en manos del tirano de Nicolás Maduro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cada uno puede tener su opinión al respecto. Lo cierto es que si uno investiga, se da cuenta que puede haber una unión cívico-militar. Según la ciencia política, existen 4 formas de salir de la tiranía. 1, un paro nacional. El segundo, un golpe de Estado. El tercero, las manifestaciones. Y el cuarto, la votación. Estos 4 elementos o tipos de forma de salir de la tiranía se han aplicado en Venezuela una y otras veces y no han dado resultado. ¿Por qué? Porque no hay unicidad dentro de la oposición representativa. Cada quien anda por su lado, cada quien está buscando su estipendio, cada quien está buscando cómo acomodarse. Vean a los guanipas, vean a la gente de Voluntad Popular, a la gente de Acción Democrática, como ellos viven como reyes fuera del país y dentro de Venezuela son intocables y no los veo haciendo cola para recoger gasolina. Dicho de otra manera, en la unión cívico-militar es que se una la gente, el pueblo con los militares. Esa es una quinta opción que ha nacido según tesis de grandes pensadores, de grandes intelectuales como Axel Kaiser, con quien me reuní en el año 2019 en Bogotá y compartimos la misma visión, que la única forma de salir de este gobierno deleterio y criminógeno es hacer un quiebre institucional dentro de las Fuerzas Armadas a través de negociación e incitar e invitar al pueblo a que participe en una rebelión precisamente con los militares adelante y el pueblo atrás. Nos quedamos con mucho show y poca realidad, poco cambio concreto. En el caso venezolano, a mí me parece evidente que el cambio no se puede producir si no es con alguna intervención militar de alguna naturaleza, ya sea interna o externa. A mí me parece increíble que sigamos pretendiendo que a un dictador involucrado en el narcotráfico, del nivel de crueldad, corrupción como Nicolás Maduro y todo su equipo, se crea que por pedirle que deje el poder lo va a hacer. Eso es algo que lamentablemente la comunidad internacional no está siendo lo suficientemente honesta en la dimensión del problema, en aceptar que aquí estamos frente a una tragedia. Las tragedias se definen porque todas las posibles salidas son malas, no hay un óptimo de salida democrática, pacífica, donde no va a haber absolutamente ningún conflicto, versus una salida de intervención que sea dramática. Esa no es la realidad que estamos enfrentando en el caso venezolano. Lo que tenemos es, o sigue el régimen de Maduro, que yo creo que puede seguir 20 años más ahí, él o su sucesor, o bien la comunidad internacional interviene de frentón, de una forma efectiva para ponerle coto y definitivamente lograr un cambio de un régimen que está además avalado por Rusia, por China, por milicia cubana, por inteligencia cubana, por el narcotráfico que sabemos que le provee de recursos abundantes y así sucesivamente. Entonces es hora que maduremos y hablemos seriamente como adultos de este tema y que la comunidad internacional, está bien, que siga con los esfuerzos diplomáticos y todo, pero que empiece a aceptar que la realidad es que está frente a una tragedia y que esa tragedia lo enfrenta a 2 alternativas. O intervienen conjuntamente o apoyan algún tipo de intervención interna si es que eso es viable, o bien dejan que Maduro siga ahí, el régimen chavista siga ahí durante mucho tiempo más. No hay otra alternativa. Precisamente con los militares adelante y el pueblo atrás. Es la única forma de independencia que tiene Venezuela y que la hizo hace más de 200 años. Militares y pueblo juntos. El tema es que los militares siempre han acompañado al Estado. Son el bastión del Estado y son el bastión de este Estado deleterio. Pero hay que buscar personas inteligentes, personas capaces, negociadoras, para hablar con estos militares de rango mayor, darle beligerancia, negociar la salida de Nicolás Maduro y se llamen a elecciones nuevamente para tener paz. Esa es la fórmula
que tenemos a mano, la fórmula inmediata. Pero no he visto a nadie en la oposición que haga lo propio, todo lo contrario. María Corina Machado, todo un año lanzándole a los militares que los va a meter presos. Entonces los militares apoyaron a Maduro en el golpe de Estado del 28 de julio porque ellos no quieren perder su estilo de vida y no quieren salir del país para que sean perseguidos por la justicia. Si nosotros negociamos con ellos y ofrecemos beligerancia, el país entraría en paz y escogeríamos a referentes liberales, no al otro lado de la izquierda, porque tenemos una izquierda carnívora que es la que representa Nicolás Maduro, el chavismo, y una izquierda light de buenos modales que representa María Corina y todo su combo tropical. ¿Es posible hacer esto? Claro que sí es posible. Dentro de las Fuerzas Armadas hay un número importante de patriotas, ya que las Fuerzas Armadas están desintegradas, hay división. El problema yace en que Nicolás Maduro dividió el país en 5 ejes y se lo repartió a cerca de 2.000 generales que hay en el país para que lo que exploten allí se quede a cada uno de ellos a cambio de lealtad y protección en la tiranía que existe en Venezuela. Por otro lado, Venezuela tiene que dejar de jugar a las elecciones. Ya todo el mundo se ha dado cuenta que no tiene ningún sentido en participar en elecciones. Si no, veamos la estafa y el golpe de Estado del 28 de julio, donde el candidato de la oposición sacó más del 75% y sencillamente le fueron robadas las elecciones sin derecho a pataleo. Así de fácil, apoyado por las Fuerzas Armadas. Lo que existe en Venezuela es el mismo tipo de elección que existe en Cuba desde hace muchas décadas. Ellos eligen el opositor, participan y siempre terminan ganando. Por eso, el pueblo venezolano es la única esperanza que tiene el país. A esta altura ya nadie puede delegarle su poder a nadie, porque hemos visto durante 25 años que hemos delegado en los partidos políticos y lo que han hecho es abandonar el poder, como en el año 2005, donde comenzó realmente toda esta miseria, toda esta pesadilla cuando dejaron abandonada la Asamblea Nacional y el chavismo se apoderó de todos los poderes. Cómo la Asamblea del 2015 solo logró hacer 2 leyes y cómo no fueron a las elecciones en el 2020 para tener una Asamblea Nacional opositora. Se hubiese vuelto más fácil el triunfo en este 2024 en las presidenciales. Nunca piensan a futuro, piensan en lo inmediato. Lo dije en el 2013 cuando perdió Capriles. Debemos pensar desde ahorita cómo ganar las elecciones en el 2018. No, cada quien hizo lo que tenía que hacer para sí mismo y no fuimos a las elecciones del 2018. Logramos algo, ganamos algo, entonces no hemos aprendido a hacer nada. Por lo tanto, el pueblo ignora el poder que tiene. Diseminemos la idea de la libertad. Por eso pongo a disposición este canal, La Libertad en Marcha, para que aprendamos sobre economía, sobre política y no nos dejemos engañar más de estos politiqueros de oficio, a los cuales son los culpables de este problema, porque los políticos son una sátrapa de bacterias, son una manga de parásitos que se han beneficiado de la crisis en el país. Por lo tanto, en conclusión, la solución al problema está en el problema. Ellos son el problema. Los políticos de izquierda son el problema que existe en Venezuela, porque como hemos dicho, lo citó Carlos Rangel, siempre hemos estado entre izquierda e izquierda eligiendo lo mismo, socialismo. Debemos sacarnos el socialismo de la cabeza y debemos convertirnos en liberales libertarios. ¿Cómo?
le ofreceré una serie de vídeos, de conferencias, les puedo facilitar libros, podemos hacer live a través de este canal, de mi cuenta personal Hervis Medina y de La Libertad en Marcha, para que abandonemos y nos quitemos la cadena de la mente y abramos los ojos. Recuerden que una sociedad solamente cambia cambiando las ideas. Soy Hervis Medina de La Libertad en Marcha. Chao, chao. Comparte si crees en la libertad económica.